empezó. Qué bueno que está con nosotros. Gracias a Dios es viernes y es viernes. Y hay que empezar bien el fin de semana con la mesa de análisis de Televisoras del Pacífico nivel 5, donde a través de las ideas que se vierten en esta mesa prestigiada, por cierto, pues usted se va el fin de semana a formar sus propios juicios de la agenda que ocurrió durante esta semana. Qué bueno que está con nosotros, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, X, también TikTok, y que sobre todo nos acompaña, como siempre, fieles y agradecidos de eso, por el 10.1 de su televisión abierta de Televisoras del Pacífico para Sonora y para Sinaloa. Qué bueno, qué bien que está con nosotros. Y como los viernes, ya se hizo costumbre, saludo esta mañana. Voy a empezar con Pepe Domínguez. Pepe, bienvenido. Gracias, buenos días. Aquí degustando un rico pan de muerto. Saludos a todo el mundo. Ojalá también tengan el privilegio de degustarlo. No tiene nada que ver con la política ni nada. Sí, de eso, es la muerte del Fondén. Dicen que estamos, no sé si festejando o sufriendo en la ofrenda. Eso dijeron aquí. Lupita Camacho nos trajo pan de muerto, ¿no? Para ir amenizando la temporada ya. Es que no era Halloween primero. Bueno, nosotros no festejamos Halloween. Primero es Halloween. Es divertido. Pues saludos a todos y muchas gracias a TVP. Muchas gracias. Y hoy, pues, Sandra Martus nos acompaña también este día, nos acompaña acá en la mesa, lista también, como siempre, para iniciar el debate. Sandra. Sí, ¿cómo estás, Wilber? Me da mucho gusto saludarte, saludar a los compañeros, compañera aquí en la mesa. Y bueno, lista, no viene muy lista para el funeral, ¿no? Pero para otros temas sí. El funeral del Jair Flores, qué bueno que nos acompañas como siempre y que estás presto al debate, a la plática, a la charla y sobre todo a discernir sobre estos temas que vamos a estar tocando el día de hoy. No ha empezado esto, ya se puso bueno. Muchas gracias, Wilber, a Pepe, a Sandra, a Lupita y por supuesto al auditorio. Y de casa, Lupita Camacho. Lupita. Muy sonriente, muy sonriente. Pues es que sí. Es viernes. Gracias, sí. Viernes es Dios. Dice ya huele a Tierra Santa, ¿no? Ya, sí. Por favor. Y luego me tocó la guardia la semana pasada, este fin de semana libre. Lista para emigrar a la región del Ébora. Es necesario, hay que estar con la familia. Saludan mucho a tus papis. Con gusto, te están viendo de seguro, Wilber, así es gracias. Que... Pues ya, lista. Y sí, como dice Jair, no iniciábamos cuando ya estábamos riéndonos, pero al ratito vamos a ver cómo nos va. Qué bueno, porque le preguntan a Tintán, dice, ¿con qué se toma tu café? Con pan. Y Lupita hoy nos hizo el favor sabroso, de traernos un pan de muerto. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con esto que tiene que ver con el Fonden. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta pues, su primera emergencia generada por un fenómeno meteorológico en el sur-sureste del país, y hay algunos destrozos que se generaron a raíz del impacto, los efectos de un huracán allá en esta zona de México. Se asegura que el apoyo llega tarde, que se desapareció el Fonden, este fondo que servía además para hacer ricos a muchos políticos, que servía también para ayudar a las familias cuando se enfrentaban a una situación de emergencia. Hoy no existe ese Fonden, se hace a través de otro tipo de apoyos. La presidenta, hay que decirlo, fue pues muy desafortunada el primer contacto que tuvo con la ciudadanía. Yo no dudo que hubo culebra en el agua, pero bueno, se está atacando. Toda esta semana la presidenta desde Palacio Nacional le ha dado seguimiento al tema y esperemos que en medio de la desgracia nuestros hermanos de esa zona del país que fueron afectados pues reciban apoyo, porque muchos lo perdieron todo. Inicio contigo, Lupita Camacho. Traes cifras, traes números, traes el análisis de esta semana en torno a lo que ha venido haciendo e informando la presidenta Sheinbaum en torno a estos problemas. Son varios casos, pero no digas los municipios. No, porque aquí nos vamos a agarrar. Tiene encendido el micro, ¿eh? Muy bien dicho. Sí, y aparte que nos vamos a agarrar, ¿no? Pero voy a hacer yo como David Ketchenovich.
Okay. Calladita. No voy a decir los municipios. Mira, Wilber, se ha criticado mucho por parte de la oposición que quieren que regrese el Fonden. Hay que decir que el Fonden pues empezó ya a funcionar como tal en 1999. En el 2021 ya con Andrés Manuel López Obrador pues lo desaparecen porque había muchos señalamientos de corrupción. Yo sacando datos me doy cuenta de que hay datos de que dicen que se incrementaban hasta un 2000% los recursos para estas entregas de emergencia, que ese era el apoyo en el fondo extraordinario, era cuando se incrementaban. Estamos hablando de 1,000 a 5,000 millones de pesos que se desviaban en cada declaratoria. Hay hincapié, se ha hecho mucho, incluso por parte de en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que fue cuando más declaratorias de emergencias se hicieron, y pues muchos de ellos, pues ya sabrás, ¿no? Con un dinero, un monto muy inflado. Aquí se ha señalado mucho el exdirector ya del Fonden en su momento, José María Tapia, que cuando estaba esta situación por Ingrid y Manuel, que Manuel nos afectó también aquí en el estado de Sinaloa, recordarás, pues él a gusto en Las Vegas, despilfarrando, después fue acogido por partidos afines a Morena para llegar a una alcaldía de Querétaro que no tuvo los votos necesarios, ahora quiere ser gobernador de Querétaro. El mismo en la mañana decía la presidenta que qué bueno que hay una comisión de Morena que está analizando pues esta postura. Pero bueno, regreso al Fonden. Aquí lo que vemos es que sí, lejos de tener o de cumplir con la misión del objetivo de Fonden, de apoyar la emergencia, de infraestructura básica, de la reconstrucción, pues había bastante opacidad, no había una rendición de cuentas. Yo creo que en estos momentos la presidenta ha dicho que hay un plan de acción definido, que incluso se va a analizar para ver si está funcionando o si no funciona, qué mejorar o qué no. Yo sí quiero destacar este plan de DN3 que tenemos en México, que incluso ha sido reconocido hasta por Estados Unidos. Estados Unidos ha pedido una capacitación en este mismo tema porque no lo tienen. Creo que tiene un reto muy grande la presidenta para dar a conocer acciones diferentes a lo que tanto se ha dicho. Hoy te decías tú lo de la culebra en el agua, a lo mejor sí, pero lograron el objetivo de sacar de control a la presidenta. Es de mecha corta la presidenta. El mismo López Obrador decía, el fifí soy yo, decía, Claudia no, Claudia es dura. Entonces creo que esa imagen dio mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué hablar. Hoy lo retoma la presidenta en la mañanera y dice, yo estoy dispuesta a hablar con todos, pero sí se malinterpretó o se interpreta de diferentes maneras cuando la presidenta hace así. Hay una información transparente que se va a dar, hay un micrositio, pero yo insisto, hay un reto muy importante que tiene el gobierno de México de demostrar que no son iguales a los anteriores. Sí, sobre todo con el recurso, Pepe, porque antes era un botín, era fiesta en los gobiernos cuando había una desgracia, porque el recurso del Fonden era como bendito sea Dios, ¿no? Y le daban al pueblo, me acuerdo, kits de limpieza, una botella de pinol, de cloro, un trapeador, una escoba, un balde y una despensa. Despensas que muchas despensas incluso eran formadas por las donaciones de la gente. Y acuérdate que, perdón, decían, eran despensas que llegaban desvieladas, por aquello que llegaban sin aceite, ¿no? Oigan, todas mochas. Y yo les voy a poner algo ahí también, los colchones sucios que se dieron en la administración de Quirino Ordaz. Podridos, ¿eh? Los colchones podridos. Sí, miren, hay muchos datos para el anecdotario de un lado y de otro, ¿no? Que yo voy a tocar en una segunda o tercera intervención, si es que tengo oportunidad. Vas a tener, Pepe, ahorita, no puedo ser breve. Ahorita voy a hacer el comentario que me parece lo más importante. Miren, en México hay un cambio de régimen, de sistema, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese sistema está basado en los grandes principios de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, es la máxima, primero los pobres. Por el bien de todos, no dice por el bien de nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque se evitan los conflictos si se resuelven los problemas de la gente marginada, que es la gran mayoría de este país. Bueno, y luego los principios que rigen a Morena, que no lo voy a repetir, se han dicho insistentemente, o a la Cuarta Transformación, no mentir, no robar, no traicionar, etcétera. El cambio de sistema que hubo
atacó todos los fideicomisos que servían para darle empleos a recomendados, pero también para que fueran un hoyo de corrupción, un hoyo negro, le llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era el Fonden. Y se dice, ¿y con eso qué pasó? Se desapareció y ya no hay recursos para atender. Primera falsedad. ¿Por qué? Porque ahora los recursos que se destinan a resolver las catástrofes, las emergencias y los desastres no tienen límite. No tienen, no tiene límite que lo que hay que ver es lo que ha sucedido. Cuando pasó el desastre en Acapulco, que en el tiempo de López Obrador, que se quedó y que se hizo una gran escenografía como ahora se repite, que incluso llegó un señor y dice, nos paró el ejército, traía un cargamento de mercancía y después fue candidato a diputado del PAN y era pura mentira lo que dijo. Todo eso está establecido y dicho. Ya tenemos antecedentes que el PAN hay muchísimos, hay muchísimos de esos datos. Y no fue cobarde, dice López Dóriga, porque a diferencia de la presidenta sí va con la gente y eso, y él no quiso ir. Él hizo las cosas tan a fondo en Guerrero, tan a fondo en apoyo con el ejército, todas las dependencias, que incluso ahora los resultados están a la vista. Se reconstruyó Guerrero, se reconstruyó Acapulco, se dotó de viviendas a la gente, se dotó de mobiliarios, que se hicieron trabajos especiales, acuerdos con China para dotar de enseres y de todo a las viviendas y a la gente. ¿Y cuál es el resultado? Que se quejan mucho. Era para ganar votos, sí, ahora la mayoría absoluta de Guerrero apoya a la Cuarta Transformación. Y los partidos de oposición están allá, pero no porque se hace por eso, es que se hace para ganar votos, se hace para favorecer a la gente y a los pobres. Y ese es el cambio de sistema. Hay un cambio de sistema. No hay límite en los recursos. ¿Saben qué les dejó Peña Nieto al presidente de Fonden? 3,000 millones de deuda. Y Peña Nieto repetía y decía, es que se acaba el Fonden, también se acaba, y él propuso 13,123 propuso él en Chiapas, dijo, es que las viviendas, es que ya no alcanza, no es inagotable. ¿Saben qué les recomiendo? Que hagan tandas, dijo. Hagan tandas. Yo dejaré el anecdotario para después. Ahorita, espérame, nada más voy a culminar diciendo, la presidenta Claudia Sheinbaum está volcando a todo el gobierno federal con recursos también inagotables para resolver los problemas de la gente, para resolver con los recursos que tenga el gobierno, porque se canalizan los recursos de cada secretaría, se ponen como prioridad. El gobierno está volcado a apoyar todos estos lugares y hasta el gobernador de Querétaro, fíjense bien, panista, dijo, agradezco, hoy lo dijo, agradezco, no, el pueblo es muy morenista, reconózcanlo, solo ustedes no son. No, es que yo no soy de la Cuarta Transformación. No, yo soy de la Cuarta, pero ver la realidad, no, nada más hacer lo que quieras. Nada más quiero decir, el gobernador de Querétaro, de eso dijo, agradezco que la presidenta estuvo aquí desde el primer momento. Después hay muchas cosas para los anécdotas, la voy a retomar. Es un sistema diferente. Uno sirve al pueblo, el otro sirve a los ricos. Eso se acabó. Voy a darle la palabra, por favor. Ay, gracias. Ya me toca. Te toca, Sandra, sí, claro, es que te veo muy inquieta. Lo que pasa es que obviamente hay cosas que me generan un poquito de, pues no quiero decir risa, ¿no? Pero sí, de repente no comparto algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, bueno, con don Pepe, si bien es cierto, sí, efectivamente, el Fonden se prestó para hacer una corruptela terrible, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y eso obviamente no lo quisiéramos seguir viviendo, desde luego. Eso es lo que no queremos. No queremos seguir viviendo nada de eso. Pero aquí hay algo interesante, que tenemos que hacer una diferencia entre lo que era el Fonden y lo que hay ahora como partida o presupuesto para atacar a los desastres naturales, que pues son naturales y que son impredecibles y que se tienen que tener, bueno, ahí de manera preventiva, de alguna manera, planeados o planificados, que puedan venirse y
que hay que tener pues alguna partida especial y específica para poder atacar ese tipo de desastres que pues como la naturaleza los maneja, no están en manos, corrijo, de nadie específicamente, ¿no? Aquí ese es el detalle. Y en el gobierno del oficialismo actualmente lo que existe es una partida de 19,000 millones de pesos, que por cierto, sí, de bien decía Lupita ahorita, bueno, ya se gastaron 3,000 millones de pesos en el tema de lo que se ha estado ahorita trabajando para auxiliar y ayudar. ¿Por qué es importante tener una partida específica o tener un fondo como este fideicomiso que se tenía, que quizás no era bien usado por quienes lo hayan utilizado, más bien dicho? Sí es cierto eso, pero eso no quiere decir que no deba de existir alguna reserva económica, financiera, que nos permita usarla en los momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Un proyecto de presupuesto, eso es. Nadie garantiza que un proyecto de presupuesto económico en cualquier plan nacional vaya a existir. O sea, es presupuesto. Y eso es lo que muchas veces hasta los mismos políticos, algunos, se hacen de la vista gorda, y los ejecutivos también que han gobernado nuestro país y los diferentes estados de la República cuando ha habido desastres de esta naturaleza, se hacen de la vista gorda y no quieren entender que un proyecto de presupuesto no es que haya un dinero tangible ahí, sino que es precisamente eso, proyectar lo que se tiene que tener para gastarse, pero tiene que haber un ingreso primero, para que después pueda haber un egreso. Y eso, pues muchas veces ¿cómo viste no la lo reacción del quieren gobierno federal catalogar ante este fenómeno? Ya, para allá iba precisamente. Eso es algo que preocupa, porque como no había una prevención directa, el presupuesto ahí está, pues hay que agarrarle como se pueda. Dicen que había 19,000 millones de pesos, perfecto, hay que agarrarle. Pero aquí el tema importante es que la gobernadora directamente del estado de Veracruz pues no tomó las cosas con la seriedad que las debió haber tomado, no previó, minimizó el asunto, porque sus mismas declaraciones hacían ver que no le estaba dando importancia al tema. Pasa un día la catástrofe, un miércoles, para el viernes apenas el gobierno federal empieza a actuar para empezar a repartir, para ir a visitar, para ayudar. Recordemos que la misma presidenta hizo la visita a los diferentes lugares afectados, pero recordemos también que no fue recibida como ella esperaba quizás en algunos de los municipios. ¿Por qué? Porque también se dejó pasar tiempo, porque se dejó pasar la oportunidad de prever y de ayudar. Yo creo que aquí tenemos que trabajar también desde los gobiernos, se tiene que trabajar con la cultura de la prevención, pero así tácitamente, y Protección Civil tiene que estar operando continuamente en esta parte. Y desde luego los gobernadores pues tienen mucho que ver ahí, ¿no? Y todos los presidentes de la República. Tardía la reacción de la gobernadora, y le deja la papa caliente a la presidenta. Yo creo que ahí, pues no sé qué pasó. A ver, Rocío, ¿O qué visualizas ante esa situación? Yo creo que Rocío Nale, más que actuar de manera tardía, fue muy accidentada y de manera muy, digamos, improvisada en algunas cosas. Y es que el problema es que pasamos de una fiesta de corrupción, que era el Fondem, a una fiesta de mucha improvisación en tema de atención a tragedias. Correcto. Yo creo que, dejando de lado apasionamientos que de pronto pudiera haber en el debate público sobre este tema, yo creo que la presidenta sí actuó de un principio a distancia en el tema. Sí estuvo muy pendiente, lo que fue muy cuestionado. Y la presidenta, yo, más allá del percance que hubo con ese ademán que tuvo con los damnificados, que evidentemente ellos les ganan la angustia y a ella se le agotó la paciencia, creo que más allá de ese episodio, actuó bien la presidenta, por lo menos de ir a apapachar a los damnificados, ir a atender de manera directa, escucharlos, atenderlos, como fue en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que fue la zona de este desastre. Y a ver, más allá de todo este tema de la desaparición del Fondem, si fue buena, si fue mala, yo creo que el gran tema ahí es que Morena lo que no midió es aclarar mucho en su momento que lo que desaparecía era el esquema del fondo, pero no los recursos para atender ese tipo de emergencias. Y el gran problema de Morena, volvemos a lo mismo, el régimen de la 4T. Desaparece fondos, esquemas normativos, y todos estos recursos se manejan sin reglas claras,
sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin el mínimo rigor de saber cómo es que se está usando ese recurso. Antes por lo menos sabíamos que había esa corrupción porque había formas de medir procesos de cómo es que se adquirían recursos para lo modificado, colchonetas, despensas, botas, impermeables, cobijas, X y insumos. Hoy no sabemos porque, insisto, Morena desapareció el esquema, pero el recurso ahí está. Entonces, en este tema, yo tengo un profundo reconocimiento y admiración personal, lo voy a decir, por la labor del ejército mexicano. Ellos no ocupan incluso la orden de la presidenta en este caso para actuar y atender a las personas que son damnificadas. Y luego por una experiencia, porque en mi caso yo crecí allá en Guasave, en una zona que todos los años se inundaba. Sí. Mis mejores recuerdos de la niñez es ver al ejército mexicano llegar con las cocinas móviles, con la atención rápida, expedita, y el personal de salud incluso, rapidito a ponerte la vacuna del tétanos, todo lo que es básico en el esquema de salud. Y es un tema que creo que hay que destacar mucho el esfuerzo del ejército, de la marina, todas las fuerzas armadas que se dedican y abocan con el plan de N3, como lo mencionaba Lupita. Entonces, creo que es un tema sí para debate, pero más allá de apasionamiento, lo que se requiere mucho es demandarle y exigirle a este gobierno, pues que sea mucho más eficiente, ¿no? En esos me desespera que hablen y cosas sin sentido. Miren, el ejército y ahora mi reconocimiento al ejército, a la marina. Cuando el terremoto del 1985, que empezaba el neoliberalismo, que hubo un terremoto, una gran catástrofe, el ejército, por instrucciones superiores, lo que hizo fue rodear los lugares para que nadie interviniera. La gente llegó y lo rebasó. O sea, el ejército atiende modelos y atiende instrucciones. Ahora el ejército son los principales que están metidos porque el gobierno así lo determina y son parte del mismo sistema. DN3. Ahora el anecdotario. Sí, tiene un sistema hecho, pero gracias a que los mandos están involucrados en este modelo. Déjenme hablar. No lo dejé hablar. Me quitaste la palabra. No, ya habías terminado. Tienes como media hora hablando. No, ni que fuera dentro del equipo. Entonces, miren, el anecdotario, el muchacho y la muchacha que hablaron de 192 estudiantes desaparecidos era falso. Había un estudiante desaparecido. Fue porque no dejaban escuchar y no dejaban atender. Y ese es el anecdotario. Yo les voy a dar otros anécdotas. Yo no lo veo mal. Luego, cuando le dice a Gersenovich que no mencione municipios, no saben por qué. ¿Sí saben por qué? Porque era mucho. A lo mejor aviéntate la maroma. A lo mejor porque no, yo no sé por qué. Sí, a lo mejor porque son nombres de municipios tan enredados que Gersenovich iba a enredar con los nombres de los municipios y los otros no saben. Ahora, ni modo, atoré la palabra y ahora les voy a decir, el Fonden, ¿saben cómo funcionaba? Primero se hacía una investigación por los gobiernos municipales y estatales de lo que había sucedido. Pasaba 1 o 2 semanas. Luego le decían a la Secretaría de Gobernación y al la declaratoria de emergencia, la declaratoria de desastre para ver si declaraban el desastre. Pasaban de 1 a 2 semanas documentado. No había respuesta. Luego el recurso, alguien decía, no se entrega a los gobiernos. Sí se entrega a los gobiernos. Pero había 10 u 8 proveedores en la Secretaría de Gobernación que estaban totalmente amaiciados y amafiados. Ahora, pueden decir ustedes, son palabras. A mí me tocó verlo. Claro que y los sí, colchones con pañales. Ahora, el Fonden y los gobiernos tenían una forma de operar y el ejército se adapta. El ejército recibe instrucciones y se adapta a los modelos de los que mandan. El ejército ahora es un ejército que está vinculado más al pueblo. Vean al general Trevilla cómo habla. Perdóname, pero siempre ha sido así. Perdóname, pero disculpa. No, Pepe. Yo lo viví en carne propia. Yo sé que el ejército siempre enfrentaban la primera emergencia. Y tú lo recuerdas perfectamente. El ejército con DN3 es mucho mejor en México que en cualquier parte casi del mundo. Los gobiernos estatales es cuando se hacía ya todo el repartidero. Es cuando ellos saqueaban el dinero, pero también se saqueaba desde México, se saqueaba. Miren, ahora, en el gobierno de Fox, 10% del Fonden destinado se aplicó, el 90% se desapareció. En el gobierno de Zedillo, el 50% se afectó, lo demás desapareció.
desapareció en esos hoyos negros de la corrupción. Y a un funcionario que denunció que los hijos de Marta Sagún y el gobierno se habían hecho tranzas, se habían robado, lo balacearon en su casa y lo despidieron a él y a todos los que estaban junto con él del Senapred. O sea, claro, anécdotas porque sobran, sobran anécdotas. El dinero siempre da para la corrupción y recordemos las sobran casas que no se del hicieron cochinero que se hace. En el terremoto, que todos los pueblos a los que se les prometió casa y que nunca se hizo, que les regalaron unas tarjetas y que nunca se... En Guerrero siguen esperando después Voy a de hacer años rápidamente que se les para cerrar el tema porque ya el tiempo que nos queda... Pero es que no me alcanza el tiempo, pues sí. El tema que nos, es lo malo de ser de la casa, pues. Es lo malo de ser de casa. Voy a hablar con mi jefe para que le dé un programa solito a Pepe. Sandra, por favor. una reflexión. Sí, para una pasar al otro reflexión, tema. diciendo que es bien importante ser responsables y aceptar cuando tienes algún error, ¿no? En este caso creo que le compete eso al gobierno del oficialismo en esta ocasión. Sí fue una reacción tardía, hay que reconocerlo. Hubiese sido, bueno, mucho mejor que tomaran las medidas preventivas para esto. La gobernadora no las tomó en su momento. La alarma estuvo por Conagua, los avisos estuvieron ahí y ellos no los tomaron de la manera responsable que debieron haberlos tomado, ¿no? Entonces creo que estas son características o a veces, como dicen por ahí algunos expertos o filósofos como Max Weber, que dice que de repente los pecados capitales de los políticos es no reconocer sus errores y ser irresponsables y dejarse llevar por su orgullo, por su vanidad, que es muy propia. Entonces yo creo que aquí es importante hacer ese énfasis y la cultura de la prevención siempre va a ser importante en todos los medios, en todos los sectores, en todos los sentidos, y Protección Civil, que ha hecho muy bien su trabajo, yo no digo que no, tiene que estar atento también para el llamado de sus gobernantes y seguir fomentando la educación de la protección civil en toda la República Mexicana. Considero que eso es muy válido e importante. ¿Cómo ves la remediación, ya para finalizar? Bien, a ver, me parece que se ha actuado a esas alturas ya mucho mejor en términos de atender la emergencia. El gran problema está en que los apoyos no han fluido como quisiera la gente, en términos también de como que el gobierno ha querido monopolizar esa parte, ¿no? Hay grupos que se han quejado de que no les han permitido llevar recursos. Discúlpame por la narrativa que hay a nivel nacional. Yo sé que quizás el monólogo de Pepe para hablar de las maravillas de la 4T. El gran problema es que, insisto, falta que este gobierno deje de improvisar y articule bien las acciones. Yo en esa parte la dejaría y, por supuesto, qué bueno que se combatió la corrupción en el Fondem, qué malo que están el hoyo negro de la Segalmex, de otras instancias dentro del gobierno en el que la 4T ha dejado mucho que desear. Lupita. Definitivamente aquí Has estado muy de cerca en las coberturas esta semana. Sí, toda la semana la ha dedicado la presidenta a hablar de los avances que se tienen en los trabajos. Yo me quiero aquí, para concluir, no estamos diciendo que el Fonden era bueno. Al contrario, ya sabemos que había muchísimo... Era bueno para algunos. ¿Están llorando al cadáver? Sí, pues, ¿Están llorando al cadáver? Me estoy refiriendo para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Sí. Había mucha corrupción. El muerto al pozo y el rico. Yo insisto que ojalá que el gobierno demuestre que no son como los anteriores, como ellos han dicho, y sobre todo esos políticos que siempre se agarran de esta tragedia de las personas, qué patéticos se ven cuando van a entregar las disque despensas y que ahora sí, en época electoral, pues se toman la foto y el agua hasta acá o hasta allá. Digo, por favor, señores, no hay que aprovecharse de la tragedia de la gente. Si realmente quieren apoyar, pues apoyen, no nada más cuando está la situación tan crítica. Porque estos, desde cuando vemos, incluso aquí en Sinaloa, ¿cuántos saben ahorita ya? Llevando de la espalda muchos que antes pues nada, eso de ir a batir el lodo muchas veces no sirve de nada si no llevas soluciones. Y es una imagen que por muchos años en este país, hay que decirlo, lo esperábamos casi de inmediato luego de una tragedia de este tipo. La famosa fotografía del presidente, el gobernador recorriendo las zonas inundadas con el agua hasta la cintura y no lo volvían a ver en la zona, ¿no? Y esto se convertía en un galimatías de corrupción en torno al dinero que se podía manotear en estas situaciones, y la gente igual o peor de cómo había enfrentado la tragedia. Sí hay algunas diferencias, sí hay algunas acciones que se han venido mejorando, pero yo creo que la remediación debe de ser inmediata ante una situación que está afectando de manera fuerte a hermanos mexicanos que fueron víctimas de un fenómeno meteorológico. Ellos no hicieron nada para estar en esa situación, y ojalá el gobierno active más rápido aún
los protocolos de ayuda y de remediación de estos problemas. Ojalá y estamos esperando que esto sea lo más rápido posible para que empiece la reconstrucción, que la reconstrucción también genera empleos y genera una serie de situaciones que vienen a mejorar el desarrollo económico de los estados que desafortunadamente pudieran tener una situación de este tipo. No me sonó la campana. No, dame conclusión. Dice Lupita que sí. Dame una conclusión, pues. El problema de los que se oponen es que tienen una ideología, que son unos lentes y ven todo a través de su ideología. No hay imparciales, por más periodistas que sean, no son imparciales. No tienen hay una ideología. La visión es conservadora y de crítica. Ok, muy bien. Voy a lo otro. Se está haciendo ahora, para que esto también se señale, un censo vivienda por vivienda que llevan un porcentaje muy alto para que los recursos lleguen y no se queden en el camino. Ese es un gran éxito, por más que se diga no llega, que se está haciendo y se está haciendo a fondo con los servidores de la nación. Para que censo que después va a servir para recoger credenciales para votar. Es lo que estoy diciendo. Algunos de nosotros ha visto una vez la lista del censo. Alguna de la gente que nos está viendo ha visto alguna vez la lista del censo. Cuidado con los movimientos de cámara. Hay que desconocer en principio, hay que no creerle a la cuarta T, hay que creer a los anteriores. Ese es el lente. Ese es el lente que tiene. El lente tiene la ideología. A la gente de Guerrero, por favor. No le construyó a nadie. La única casa que construyó Peña Nieto fue la Casa Blanca. Pues, y que se la regalaron a la gaviota, por cierto. No la construyó él. Porque era una telenovela con Peña Nieto. Sí, exactamente. Pero bueno, ese es otro tema, Pepe. Y en su momento se analizó y se criticó. Bueno, vamos a pasar a este tema que tiene que ver con los retenes. Mira, yo la verdad ya no quisiera ni ver las redes sociales ante tantas ideas discordantes que hay en la sociedad. Primero, que no se hace nada, que no hay intervención de la autoridad, que de esto, que esto otro. Bueno, hay retenes, hay una acción directa de la autoridad. Ayer mirábamos un ataque directo a elementos de las fuerzas especiales en la zona de Tepuche, al norte de Culiacán, una acción, hay que decirlo, voy a decir así, aunque me comprometo, una acción muy cobarde. Como dirían en la primaria, péguense el tiro derecho. Y yo una veo trampa. Sí, y yo veo cómo la gente, en igual de arropar, de agradecer o bueno, de ver que es una acción, algunas gente. Sí. La gente en las redes sociales, porque hay que darle seguimiento a las redes sociales, una parte de la agenda, desafortunadamente, la dictan las redes sociales, muestran enojo. Pepe, voy a iniciar contigo, pero no te me Ya se acabó el programa. Ya no hable nada. Tú has sido crítico también. Bueno, has sido crítico de todo. Nos unifica. Pero este tema tiene que ver. Tú has sido muy enfático en esto. Ya lo dijo. Afortunadamente, las fuerzas federales están renovando semana por semana la estrategia para combatir a los malandrines. Y ahora ya la cambiaron. Y estos retenes que hay, que a todos nos importunan porque perdemos tiempo o no nos alcanza el tiempo, pero sin embargo estos retenes tienen una gran función. Han detenido gente. Sí. Han detenido gente con armas y han detenido gente después de que huyen de algún incidente, pero sobre todo la inhibición. Ustedes no saben lo que se tienen que cuidar los malandrines, que ya no salen impunemente como otras fechas. Entonces, lo que menos se merecen impunemente, como en otras fechas, nos tocó verlos armados en vehículos, ostentándose. Ahora se tienen que cuidar más o tienen que desarrollar otras cambiado el modo de operación. Meten a mujeres, a niños y vehículos pequeños. O sea, ha cambiado el modelo y el ejército también y las fuerzas federales cambian su modelo. Ahora patrullan, revisan todas las filas de carros que se tienen que parar y hay disuasión y es control. Y sí, mis respetos para la familia y para el ejército por el mayor que emboscaron, de los murciélagos, que son fuerzas especiales, y para todo el sacrificio que hacen. Yo le preguntaba el otro día a un soldado, o sea, el calor está tremendo, 20 litros de agua tenemos que tomar al día. O sea, el esfuerzo que están haciendo es increíble y lo que menos podemos hacer la sociedad, o la gente buena, como se dice, es
agradecerles, darles el apoyo y que se sientan empáticos con nosotros, que nosotros los queremos. Bueno, aunque no los quieran. Ya Sandra se me empezó a ofender. No. Pues con Sandra, pues no se ofende, Sandra. Yo creo que Sandra tiene una visión diferente. Y todas las ideas aquí son ideas inteligentes y todas las ideas se analizan. Claro, enriquece. Sandra, tú has visto, yo también y lo he criticado en algún momento, aunque se me enoje Pepe, de que han violentado y han brincado los anillos de seguridad. Sigue habiendo quema de viviendas, sigue habiendo homicidios en zonas muy transitadas, sigue poniéndose en riesgo, siguen circulando los grupos armados con diferente estrategia, Pepe, pero siguen circulando en la calle. Sufriendo. Y seguimos sufriendo y padeciendo de esta situación. Pero yo creo que no es momento de cambiar de una estrategia radical de la seguridad. Yo creo que pues vamos trabajando en eso. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, tienes razón, Wilber, en que no es quizás el momento más oportuno para estar cambiando una estrategia de combate, ¿no? Y de ataque a estos grupos delictivos. Fíjate que los retenes no es que seamos desagradecidos con el ejército, al contrario, les reconocemos lo que son, su trabajo que hacen. Yo personalmente he tenido la oportunidad de saludar a algunos, de platicar y conversar con ellos sobre este vivir que ellos traen, inclusive desde dónde están hospedados unos, cómo unos están hospedados en lugares más lujosos. Por ejemplo, la policía Harsus está hospedada en un lugar muy lujoso, y hay otras policías como el ejército que no están hospedados en lugares así, ¿no? Y ellos te explican y platican y la verdad que son empáticos, pero más allá de eso, yo creo que los retenes para la sociedad en general se han vuelto molestos porque son inoportunos. Inoportunos porque a veces tú vas con ciertas medidas de tiempo, porque vas a cumplir con tu horario de trabajo, porque te vas a transitar con tus hijos a la escuela, que los tienes que llevar, que los tienes que recoger, y en diferentes puntos de la ciudad nos encontramos a diferentes horas del día con retenes. Entonces la gente no está pensando en ese momento porque lleva su tiempo calculado y no está pensando en ese momento en el retén que le va a detener para revisarle o para revisar a quienes están esperando para revisar, y detiene su tiempo, y por eso mucha gente dice, pues ya no me agrada porque interrumpe mi obligación, interrumpe el tiempo que yo traigo determinado para tal o cual cosa, ¿no? Y sí, por eso se queja la gente, porque los sienten inoportunos, porque a todas horas los están trabajando. Ahora, la estrategia finalmente, pues sí, cambió, y ese es el problema, que no estamos de todo de acuerdo porque está afectando el mover de la sociedad, y no son precisamente o directamente la sociedad en general a los que se tiene que estar revisando. La gente piensa así, a ver, ¿por qué no se va el ejército y hace retenes en las comunidades donde seguramente tienen idea o tienen algún comunicado o por ahí hay algún tip que les están diciendo que por allá andan las personas y los malhechores, los maleantes? ¿Y por qué se tienen que venir a la ciudad y detenernos a nosotros? Esas son las expresiones de mucha de la gente de la sociedad. Y también tienen razón hasta cierto punto en eso. A mí de manera personal me tocó un retén que me hizo perder 45 minutos y yo tenía una cita a determinada hora y llegué tarde a la cita, y ya no la gente que te está esperando no te va a decir, es que te tocó retén. No todo el tiempo va a aplicar así, ¿no? Aunque tratamos de ser solidarios unos con otros, de ser comprensivos, de entender la situación que estamos viviendo en Culiacán, finalmente, pues es una vida de rutina con la que tienes que cumplir y con la que te tienes que mover. En las escuelas, los directivos no te van a poder estar diciendo todos los días, papá, mamá, te tocó retén, bueno, éntrale ahora a las 8:30 porque te tocó retén, ¿sí? Y la entrada es a las 8. O sea, hay cosas así en las que de repente no se puede mover el ejército con la sociedad civil como si estuviera moviéndose en un espacio donde tiene que aplicar directamente esta estrategia. Y otra cosa que quiero comentar rapidito, así, me tocó ver también un retén del ejército donde estaban revisando a un jovencito que me pareció ya un abuso, un jovencito donde lo habían bajado de su auto, lo tenían recargado bajo el barandal y el jovencito simplemente estaba parado con sus brazos aquí, era un jovencito que traía lentes y todo, y viendo como asustado hacia todos lados, ¿por qué me están revisando? Y era un grupo de soldados, como unos 5, que le batían la cajuela.
Créanme que yo estuve a punto de detenerme, pararme y decirle a los soldados, con todo respeto, pero ya le preguntó qué edad tiene el jovencito, porque se veía asustado, ¿no? Entonces, cuidado, Sandra, porque los menores de edad están involucradísimos en el No estoy tema, en desacuerdo con eso, Wilber, estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que tener también un tiento para eso. No hay que ir a la exageración, porque si el jovencito no tiene culpa, como ha habido muchos que no están involucrados, como los jovencitos que de repente se han dado a conocer en los medios, que no están involucrados, ya han sido desaparecidos, ya han sido atacados y no directamente. Total. Yair, pues es mejor tenerlos en algún momento, Totalmente. ¿no? Yo creo que es mejor tenerlos y algún efecto o algo está pasando que si hay una estrategia. Platicaba con el general yo hace algunos días y decía, nos critican, dice, pero si usted es doctor en la materia, pues venga y explíquenos cómo hacerle, dice. Entonces, es mejor no tenerlos, es mejor tenerlos aunque afecten. ¿Qué tanto se puede afectar? Imaginemos un ejercicio nada más mental de un día sin la presencia militar en Culiacán. No, Dios guarde. Dios guarde. No, Dios Entonces, guarde. Yo me prefiero apegarme a esa de que vale más que sobren y no que falten. Sin embargo, creo que en este marco del ajuste que hablaba Pepe semana a semana, la estrategia de seguridad, creo que sí debiera haber una valoración de qué tan efectivos son finalmente algunos retenes en términos de que todos los días el promedio no baja de 16, 17, 18 autos robados en Culiacán o en el estado, para ser precisos. Pero en Culiacán, que sigue siendo el epicentro del despojo de vehículos, por mencionar solamente un delito. Pero todos los días vemos el actuar de criminales. Es que tienes que ser diputado para que te lo regresen rápido. Sí, exacto, ¿no? Entonces ellos han tenido de qué partido, ¿no? Hay que decirlo. No, yo creo que se dan cuenta y dicen, no, pues aquel me gana de pillo, ¿no? Y dejan el carro ahí. Pero ya eres figura pública a lo mejor también. También, ¿no? Hombre, bueno. Más vale no vivir Vale más no vivir la experiencia. Te lo digo sinceramente, sí, más vale sí. respeto. Entonces creo yo que en ese tema hay voces que sí piden la comprensión, por supuesto, y creo que sí debemos comprender a los militares en esas acciones que están emprendiendo. Y hay otras voces que se pronuncian por labores de más que de esa naturaleza, por labor de inteligencia del ejército, que entiendo que la están realizando. Es decir, hay operativos muy fuertes en Culiacán y en buena parte del estado. Y este episodio que tú expresabas al principio de lo ocurrido en Tepuche, muy lamentable. El ejército está bajo ataque, por supuesto, porque hay grupos criminales que, pese a la distancia, 13 meses ya en conflicto bélico, que es que decirlo en esos términos, están esos grupos criminales, y pese a más de 1 millón de municiones que les han decomisado, miles de armas, cargadores, equipo táctico, vehículos, incluso tipo monstruos, esos que conocemos de blindaje artesanal, y detención de cabezas de las estructuras o líderes de las estructuras criminales, pues siguen como si fuera empezando esta guerra, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que la gente debemos comprender un poquito más, ser un poquito más de pacientes. Yo creo que, vuelvo a lo que tú preguntas al principio, vale más que sobren estos retenes y no que falten, porque, insisto, si no estuviera el ejército, Dios guarde que eso hubiera pasado aquí en Sinaloa. Fíjate, de experiencia propia, antes de pasarte la voz, Lupita, hace unos días llegué comentándoles a la redacción. En un retén me tocó ver cómo detectaban a una persona con armas, ¿no? Y cómo lo bajaban del auto y cómo le despejaban las armas los del ejército, y empezaba y se hizo una detención en ese momento. Me tocó verlo, estaba a 2 carros de mí y me tocó verlo y bueno, puede ser que es una de las medidas que puede estar funcionando. Hay más de 2.500 armas decomisadas y parte de esto pues se detectan los retenes. Lupita. Mira, yo también coincido con Yair en esta Aunque situación. se enoje Pepe. Pues es su problema, sí se enoja. Ya se contentará. Amor y paz. Ya se contentará. Ya sabe. No. Coincido totalmente con Yair en lo que está haciendo el ejército. Lo hemos dicho aquí, el que nada debe, nada teme. Yo entiendo perfectamente, te imponen cuando te dicen vamos a revisar tu unidad, o cuando te hacen simplemente la parada. A mí ya me tocó una vez, de un año para acá me ha tocado una vez, pero muy amable fueron los elementos del ejército.
ha habido un reconocimiento por parte de la gente, de alguna, no de toda, ¿no? Porque ustedes recordarán cuando empezaron a darles agua, alimentos, de apapachar, y que está prohibido, ¿no? Hay que decirlo también. De agradecer la labor del ejército. Yo también me quiero unir a este agradecimiento por la labor que ellos están haciendo, porque se la están jugando. ¿Cuántas vidas se han perdido por enfrentar, por estar pues tratando de tener esta paz para Sinaloa? Lo que sucedió el día de ayer, pues también es una situación muy, muy lamentable con este general, el mayor nocturno. Mayor. Sí, Jesús, que pues fue asesinado allá en este operativo en Tepuche. Habrá que ver si va a cambiar la estrategia o no a partir de esta situación, Wilber, porque estamos hablando de un rango mayor. Lo que la gente se cuestiona también es eso, ¿realmente están funcionando los operativos o no? Eso es lo que la gente se molesta a lo mejor un poco. Más allá del tiempo, que mucha gente pues sí se puede enojar, yo creo que las circunstancias que estamos viviendo ya ni modo, así tenemos que hacer, nos lleva a decir, tengo que salir con más tiempo de mi casa, porque no sabemos un retén, una balacera, si hay ponchallantas, si hay algún ejecutado enfrente, o sea, no sabemos la circunstancia que nos puede presentar de nuestra casa. Eso es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Por eso te digo, desafortunadamente también le tenemos que incluir esta situación. Entonces, pues vamos tomando más tiempo, saliendo con más tiempo de nuestra casa. Pero Lupita, perdón que te interrumpa, pero finalmente no vamos a dejar de decir que sí se hacen unas filas terribles. Claro, yo se no hace un caos terrible de tráfico, aglomeramiento. Es que mira, bueno, Sandra, claro. Un aglomeramiento terrible y que la gente se siente lastimada también, valga la redundancia, porque dicen, ¿por qué es aquí entre nosotros? ¿Por qué si nosotros no somos específicamente los que estamos? Si no se hace, también la gente va a decir, no se está haciendo nada, no están haciendo nada aquí y aquí estamos viendo. A ver, voy a poner sobre la mesa hace rato, para que Pepe no se me enoje, ¿no? Porque Pepe viene muy renegado, Pepe. Nada más pido ¿Qué la le pusiste el pan de muerto? Pues le puse azúcar para que se calme. Pues ya sí, no le vaya a dar diabetes. Me está dando un shock diabético. Voy a poner sobre la mesa algo que a lo mejor nos va a doler. Esto de tener, y yo no digo que tú, Sandra, de tener una fobia hacia la intervención militar, ¿no será esa maldita complicidad que de alguna forma como sociedad tuvimos con el fenómeno del crimen organizado? Pepe, sí, mira, te la pongo de turrón. No, ese era el enfoque que quería tomar. Pareciera como si quisiéramos como si enfocáramos las cosas de decir... Los militares no son los malos y eso me consta, ¿no? Es que hay una pelea, como esas que se dan afuera de la escuela. Es que es una pelea entre los malandrines y las fuerzas federales. Ojalá y se fueran a pelear a otro lado, se dice, y no estuvieran molestándonos. Que nos dejaran esa normalidad. Esa normalidad que nos confabulábamos con los narcotraficantes, con la drogadicción, con el envenenamiento que había. ¿Esa normalidad es la que se defiende? ¿Esa normalidad que fue la que procreó esta? No. Esta guerra que se está, o tipo de guerra que se está liberando, es por las consecuencias de lo que hicimos como sociedad. Y qué bueno que están las fuerzas, porque como decía Yair, lo reconozco, si no estuvieran, Dios nos coja confesados. Ahora, voy a otra cosa que me preocupa mucho. Está incrementándose el nivel de la guerra porque están atacando cada vez más policías de Harfuch, ejército, marina, en estos enfrentamientos. Guardia. Y hubo un tiempo en que los cárteles aquí se detenían a la hora de enfrentar al ejército porque ellos mismos tenían protocolos. Recuerden los casos de que algún teniente lo mató y tuvo que entregarse prácticamente. Y esos protocolos están cambiando ya y el nivel de agresividad. Probablemente, y yo lo digo con todas sus palabras, hay un involucramiento de fuerzas extrañas, como decían antes los priistas. ¿Cuáles fuerzas extrañas? Estados Unidos, la CIA, la DEA, todos esos tienen las manos totalmente metidas aquí. Y mercenarios, tanto extranjeros como gente de otros cárteles que vienen a meter aquí en esta guerrita. Se convierte en un campo de entrenamiento, como Ucrania es campo de entrenamiento de armas, de modelos. Ahora que están saliendo los drones, ahora que están bombardeando, cuidado. Cuidado con lo que está pasando. China, ¿no? Y qué bueno que el ejército está aquí y están haciendo operativos y se estén renovando constantemente, porque es lo que nos mantiene con cierto nivel todavía de seguridad y de andar circulando.
y hagámoslo nuestra parte, salgamos con más tiempo, es muy raro, apechuguemos. Es muy raro, Pepe Uribe, perdón, compañeras. Gracias. Qué bueno que nos tomaste en cuenta. El inestable humor social, ¿no? Hace unas semanas vimos cómo la sociedad culichi se volcaba en solidaridad con el ejército. Les daban, ofrecían comida, agua, en fin, incluso negocios que de pronto se mostraron generosos y ponían a disposición hot dogs, tacos, todo tipo de comidas para el ejército. De pronto eso se esfumó y hoy estamos en el extremo. Estamos en el extremo hoy de la crítica hacia las Fuerzas Armadas. Entonces, el humor social se ha comportado muy, muy extraño. Voy a otro punto además. Hay una amplia, digamos, parte de la sociedad que está mejor o ve mejor el actuar del ejército de un retén que, discúlpeme, que un policía estatal. Hasta como te abordan, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque... El típico, ¿a qué se dedica el hombre? Yo no he escuchado hasta hoy una sola denuncia pública de presuntos actos de extorsión de un elemento militar. Y debe haber. A lo mucho te puedes quejar de un elemento militar, si has escuchado, de que es tardía la atención o que pasas con mucho retraso un retén o que puedes acusar cierta prepotencia por cómo te hablan, pero nunca extorsión, como sí ocurre de policías estatales y municipales. Es decir, la gente le tiene más confianza al final del día a un elemento del ejército. Yo tengo cierta desconfianza a los policías estatales, a los policías municipales por aquello de las clonaciones. La estatal la están cambiando, ¿no? A mí me tocó ver, en municipales, a mí me tocó ver patrullas clonadas cuando al principio del conflicto y sí, la verdad te da mucho miedo porque no sabes qué está pasando. Les explico rápidamente qué es lo que comentaba un alto mando del ejército mexicano en Sinaloa. Decía, no podemos aceptar las cosas que nos dan porque incluso, y se los voy a decir así, nos han intentado envenenar a gente. Claro, es como el rey. En las comunidades, en muchas comunidades en donde el narco es la principal fuente de trabajo, llegamos, nos quieren ofrecer comida, nos quieren ofrecer agua y hemos tenido casos de grupos envenenados o intoxicados con sustancias que le echan a nuestros alimentos. Primero. Segundo, ¿por qué nosotros estamos en lugares abiertos, en lugares que marcan una diferencia con la policía de Harfuch? Porque nosotros somos ejército. Nuestro entrenamiento, es diferente. Nuestro entrenamiento es para en donde cae la noche, dormir, hacer campamentos. Nuestro entrenamiento es tropa. Nuestro entrenamiento es para eso, para sobrevivir en una situación de este tipo. Claro. Por eso hay una marcada diferencia. Ellos son, y decía así, ellos son policías. Nosotros somos ejército. Nuestra formación es muy diferente a la de un policía. Entonces, aquellas personas o sea, es porque ellos están entrenados para eso. Unos son policías y otros son ejército, y el ejército tiene que dormir en donde haya un espacio. Wilber, y hay una rotación porque se desgastan también. Sí, hay una rotación constante, más en Sinaloa, en donde se está dando. Pero principalmente, dice el general que prohibió la aceptación de algunas cosas porque notó en una primera instancia que se estaban aprovechando de la imagen del ejército y segundo, agradecía, pero decía, hay situaciones como el envenenamiento de grupos militares a través de este tipo de situaciones. Y porque hay una complicidad en algunas comunidades, hay que decirlo en eso. Tengo 4 minutos, Margot. Uy, ya rápido. 3 minutos. Okay. Voy a empezar con Pepe para cerrar, para que, a ver, ¿no? Se nos va a llevar los 3 minutos. Al final para revengar a la gente. No le va a tocar. Sandra. Sí, bueno, yo concluyendo que no es la intención desmeritar al ejército. Nadie lo desmerita, al contrario, lo reconocemos. Yo lo dije al principio de mi intervención, el trabajo que están haciendo y que han hecho a lo largo de la historia en el país y no de ahora con las catástrofes naturales como ya lo veíamos anteriormente, sino que siempre han estado ahí y por eso se le ha tenido mucho respeto y honra al ejército. El tema es que para quienes vivimos en la ciudad de Culiacán, que estamos también ya ariscos de alguna manera, cansados por el tema de la inseguridad, no es tan fácil tampoco de repente reaccionar con mucha paciencia y con mucho cariño respecto al tema de las intervenciones de los retenes, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de actuar y diferentes maneras de pensar respecto a esto y bueno, la sociedad finalmente va a ir actuando conforme se sienta. Aquí lo importante es finalmente pues atender al llamado de la seguridad que se está haciendo a través de ellos y creo que cooperar hasta donde sea posible de parte de nosotros como sociedad, pero también reconocer que ellos tienen ahorita una autoridad
autoridad muy fuerte sobre la ciudad de Culiacán, sobre Sinaloa, y que también imponen. Sí, que también imponen, y esto genera también pues una serie de sentimientos encontrados en la sociedad, y eso también se tiene que poner sobre la mesa y tomarse en cuenta siempre, ¿no? Jair. Bien, a mí me parece que debemos ser mucho más comprensivos con el trabajo que está haciendo el ejército mexicano, con todas las labores que están realizando, retenes, operativos, acciones, porque, insisto, gracias a ellos es que Culiacán, Sinaloa, no es más extremo el clima de violencia. Un dato que debe movernos a la reflexión. Hay en Sinaloa en este momento algo así como una comunidad de 12,000, 13,000 elementos militares quienes están brindando labores de seguridad y combate, seguridad de la población y combate al crimen organizado. Eso nos da para una dimensión. Hay más policías más elementos militares en Sinaloa en este momento que población en algunos población en algunos municipios del estado. De ese tamaño es la labor que están realizando, e insisto, como bien lo decía Sandra, creo que la gente debe ser mostrar un poco más de colaboración, un poquito más de paciencia y comprensión con los elementos. Concede el derecho a Pepe de cerrar el programa, Lupita. No, que lo cierren rapidito, nada más. Para que me atoren. Todo lo que... No, nada más es de nueva cuenta el reconocimiento al ejército por la labor en los fenómenos meteorológicos, en esta situación de inseguridad, y reiterar, pues hay que tener paciencia. Yo creo que todos coincidimos. Los operativos, pues a lo mejor para algunos son molestos, pero desafortunadamente son necesarios. Pepe, me preocupa que pueda prevalecer eso que se dice. Déjame tiempo para despedir. Estábamos mejor cuando estábamos peor. La sociedad como estábamos antes iba a su total descomposición y pudrición, gracias a que congeniamos y compartimos ese modelo. Entonces no puede ser eso. Y voy con la otra. En Cuba, compañeros, que están asediados por el imperialismo y que están atacando todos los militares y los policías tienen prohibido recibir un dulce, un chocolate, lo que sea, de cualquier persona. Pero otro régimen. No, que se tiene que ver que la gente se tiene que cuidar, porque hay muchos métodos para envenenarlos, para sanear. Pues sí. Quiero decir eso, y hacen bien en cuidarse, por más que los querramos. Ok, muchas gracias, Pepe, Sandra, no, gracias Jair, a ustedes que me toleran, Lupita. Pues qué, ojalá me sigan tolerando. ¿Qué más nos queda, Pepe? Pero es que luego cuando hablan cosas que no pasan, alguien tiene que defender a la audiencia. Es la persona, usted en su casa, desde su celular donde se encuentre, es la que tiene la mejor opinión. La opinión usted la va a formar, la va a analizar, usted tiene ideas inteligentes ya sobre su mesa, y pues le pido que tenga un muy, pero muy bonito fin de semana. Cuídeseme mucho. Nos vemos, Dios mediante, hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias.